Hola a todos, aquí Cara con un nuevo tutorial para ustedes. El día de hoy voy a enseñarles a cómo pintar piel y rasgos masculinos respectivamente en la aplicación Ibis Paint. Como ven, ya tengo un boceto listo, el cual hice en mi video anterior de cómo empezar a dibujar en Ibis Paint, el cual recomiendo ver si aún no lo has hecho. Y sin más que añadir, vamos a comenzar. Una vez tenemos el boceto listo, lo que vamos a hacer es añadir una nueva capa y colocarla bajo el boceto. Luego vamos a ocultar la capa del boceto un momento y vamos a pintar el fondo. No tiene que ser un fondo detallado. Como ven, tengo una paleta de colores que descargué porque quiero que mi fondo parezca el de un amanecer. Así que con la herramienta cubo pinto el fondo para acelerar el proceso y ahora procedo a añadir los demás colores con el aerógrafo. Verán que lo hago en diagonal, colocando los colores más claros en la parte superior izquierda y los más oscuros en la parte inferior derecha. Lo hago de esta manera para tener una mejor visión de dónde irán las luces y las sombras. No es obligatorio hacer este paso, pero te ayudará mucho, incluso sirve para saber las tonalidades que debes usar para la piel. Y repito, no debe ser un fondo muy detallado, con solo colocar los colores, las luces y las sombras es suficiente. Una vez que tengas listo el dibujo, al final pues puedes detallar más esta parte. Yo hice unas nubes improvisadas, pero solo para acentuar un poco más los tonos y darme una mejor idea de cómo quiero el resultado final en cuanto al fondo. Y ahora sí, vamos con la piel. Hay dos maneras de hacerlo y esto dependerá si usas el line art o no. Para los que no usamos el line art, lo que vamos a hacer es bajar la opacidad de la capa de line art al 25% y con el pincel lápiz difuminado vamos a empezar a pintar. Recomiendo este pincel porque tiene bordes suaves y no marca los píxeles de los bordes, lo cual viene bien para crear una textura suave, pero puedes pintar con cualquier otro pincel sin problema. Al menos para dar el color base sí que recomiendo el lápiz difuminado. También hay que tener desactivada la opción de forzar atenuación. Esto es para evitar que el inicio y el final del pincel tenga ese efecto borroso y no tengamos que pasar el pincel por el mismo lugar varias veces como ven en pantalla. Ahora, si vas a usar line art, no hace falta que bajes la opacidad de esta capa. Es más, puedes usar la herramienta del cubo para pintar más rápido y agregar el color base. Eso sí, si vas a trabajar con el line art, trabaja con él hasta el final, porque si lo retiras verás que han quedado espacios en blanco donde antes estaban las líneas, y esto es por la herramienta del cubo. Así que para los que no usamos line art, toca pasar el pincel también por estas zonas. Ahora, volviendo con la primera opción, vamos a dejar la capa a opacidad baja, la de line art, y vamos a pintar en una nueva capa que colocaremos debajo de la del boceto. Hay que pintar y definir los bordes lo mejor posible para que luego no haya que corregir tanto una vez que quitemos la capa del delineado. Si te cuesta pintar por algunas zonas, puedes usar la opción de invertir lienzo horizontalmente y esta le dará vuelta a todas las capas para que puedas pintar esos bordes que puede que te cueste un poco definir. Y cuando acabes solo debes dar clic en el mismo botón y devolverá las capas a la normalidad. Una vez tengamos lista la base de la piel, vamos a ir a capas y daremos clic en la opción bloqueo alfa. Esto ayudará a que al momento de colorear no nos salgamos de la zona que ya hemos pintado previamente.
Así nos ahorraremos el proceso de borrar el sobrante porque nos hemos pasado de donde debíamos pintar. Ahora, vamos a usar el pincel agua a punto para empezar a definir sombras y luces. Y es el único que usaré para todo el dibujo y verán que el resultado quedará bien. Ahora sí, activamos la opción de forzar atenuación y con un tono rojizo más oscuro que la base, vamos a empezar a definir las sombras. Eso sí, el pincel debe estar a una opacidad baja para que no haya un contraste demasiado marcado de color y así controlar mejor la saturación. Como la luz viene de la izquierda y la mayoría de las sombras estarán a la derecha, como en la nariz, cuello, ojos y la mitad de su rostro, otra cosa, si mantienen presionado el color actual como ven en pantalla, pueden arrastrarlo hacia abajo y guardar sus propias paletas de color para más adelante. Continuando con el coloreado, como hay tonos morados y azules donde está la sombra, voy a usar un tono más morado y más oscuro para definir esas sombras. No tengan miedo de cómo quedará, por eso es que usamos el pincel en una opacidad baja. Con este tono definiremos aún más esas sombras que estarán un poco más marcadas, como la línea del rostro, las ojeras, la nariz, el cuello, parte de la oreja. Y con un azul lo vamos a combinar con las sombras más claras y vamos a definir las facciones del rostro, como el mentón, los pómulos e incluso la otra mejilla que está del lado de la luz. Ahora, usamos el cuentagotas y simplemente hacemos presión en la pantalla para activarlo y manteniendo presionado arrastramos el dedo hasta dar con el color que queremos. En este caso vamos a escoger tonos medios del mismo dibujo para crear transiciones suaves entre las luces y las sombras. Luego, con un color amarillento y más claro, repasamos las luces y con un tono más rojizo definimos ligeramente las sombras de la mejilla y la nariz para que no quede tan plano. Y ahora que tenemos las facciones medianamente definidas, vamos a ocultar el liner de vez en cuando para poder definir mejor las líneas naturales del rostro, como en el caso de la nariz, la cual vamos a definir aún más usando tonos de café y morado para dar la sensación de bordes. Con un tono aún más oscuro vamos a definir las fosas nasales y también parte del cuello, para así separarlo del rostro, y continuamos definiendo un poco más los rasgos, siempre tratando de que queden bordes suaves. Y para los brillos, los vamos a agregar en la nariz, los labios con un amarillo casi blanco. Para los labios yo suelo usar una capa nueva que pongo encima de la capa de la piel. Y recuerden esto, hombres y mujeres siempre tienen color en los labios. En el caso de los chicos, para que no parezcan labios pintados, vamos a tomar como base un tono que se asemeje al que usamos para las sombras menos oscuras. Esto lo podemos elegir usando el cuentagotas. Hacemos la forma de los labios y con un café ligeramente oscuro definimos la división, la línea de la boca, entre el labio superior e inferior. Con una opacidad baja y con el mismo tono, vamos a dar profundidad a los labios creando sombras cerca de la división, por los bordes y cerca de la barbilla. Y con un rosa más claro vamos a crear pequeñas franjas gruesas para simular la apariencia de labios agrietados. Y con un tono más oscuro haremos pequeñas líneas para darles aún más profundidad, como si separáramos una franja de otra. Y para finalizar, vamos a marcar aún más la división con un tono oscuro y como ven nos han quedado labios naturales y no necesariamente tienen que parecer pintados y tampoco tienen luces tan exageradas.
Como último añadido podemos agregar lunares con el mismo pincel y con un café muy oscuro, pero siempre usando la opacidad baja. Esto es opcional. Mi Oxe no tiene lunares, pero los hago nada más para que puedan ver cómo se hacen y cómo es que quedan. Y bueno, así quedaría la piel de este chico. No ha quedado nada mal, aunque podría corregir y retocar más si así lo quiero, pero de momento lo dejaré así. Eso ha sido todo por hoy. Espero que les sirva el tutorial y también espero haberlo explicado bien. Así que sin más que decir, nos veremos en un próximo video. Bye.